al tubo gastrointestinal incluyen patologías hepáticas, patologías biliares y patologías pancreáticas. Patologías hepáticas. Antes de entrar a ver las patologías hepáticas, hagamos un recuento de algo. El daño estructural, el daño que se puede producir en el interior del hígado puede deberse a dos mecanismos. Dos situaciones pueden ocurrir en el interior del hígado. Puedes pasar de que ocurra una necrosis celular, es decir, muerte del tejido hepático de los hepatocitos, o puede ser que la lesión ocurra por colestasis, es decir, porque la bilis intrahepática no alcanza a ser eliminada por varios motivos, se produce una colestasis, es decir, una retención de la bilis. Y esto también produce daño hepático. Entonces podemos ver que los daños hepáticos pueden obedecer a una necrosis o a una colestasis. Patologías hepáticas que vamos a tratar. Existen patologías agudas y patologías crónicas. Las patologías agudas, la hepatitis aguda. Y las patologías crónicas, la hepatitis crónica y la cirrosis hepática. Entonces empecemos con las patologías agudas, empecemos viendo lo que es la hepatitis aguda. Denominamos hepatitis aguda a un proceso inflamatorio, ¿ya?, que origina muerte celular y origina colestasis, ¿no? Muchas enfermedades son capaces de desencadenar este proceso patológico, pero principalmente, por encima de todos, perdón, son producidas por agentes virales o por sustancias tóxicas, ¿ya? El cuadro se desencadena, que puede desencadenarse a raíz de una hepatitis aguda, puede ser muy variado, desde un cuadro completamente benigno hasta una hepatitis fulminante. Y entre los dos extremos tenemos una variedad de cuadros de presentación. Siempre el cuadro clínico que se presente va a ser proporcional a la superficie de tejido hepático que se encuentre dañado, la superficie alterada, ¿no? Entonces la etiología la vamos a dividir en dos, ¿no? Hepatitis viral y hepatitis tóxica. Si hablamos de hepatitis viral, lógicamente estamos hablando que el agente causal va a ser un virus, indudablemente, ¿no? Cualquier virus, muchos virus son capaces de producir daño hepático, ¿ya? Entre esos tenemos a los citomegalovirus, al virus de Epstein-Barr, ¿ya?, y a los virus del herpes. ¿Ok? Existen un virus que se estaba estudiando hasta hace unos años, no sé qué habrá pasado ya con la pandemia, creo que lo dejaron de estudiar, que se llama el virus SEN, ya que es un virus que produce hepatitis, se lo encontraba ligado a transfusiones y debe su nombre a la persona en la que se aisló el primer caso, que era una persona oriunda de Hong Kong, de apellido Sen, y le dio el nombre. Pero los virus que tradicionalmente, más clásicamente, preferencialmente producen cuadros de hepatitis, es un grupo de virus que tienen gran afinidad por el tejido hepático y por eso se los agrupa bajo el nombre de virus de la hepatitis. Existen muchos virus de la hepatitis, pero existen 5 principalmente que son los que han sido más estudiados y en los cuales se los va clasificando, entregándoles las letras respectivas del alfabeto, ¿no? Entonces tenemos que existen virus de la hepatitis A, B, C, D y E. En sí se están estudiando virus, algunos otros virus y llegan hasta la letra K, pero los que se encuentran claramente estudiados se limitan a estos 5 grupos virales. El virus, este cuadro nos permite establecer cuadros de diferencias y de semejanzas entre las maneras como se comportan cada uno de estos virus. El virus de la hepatitis A es un virus DNA principalmente, bueno, no principalmente, es un virus DNA cuya transmisión es fecal oral. Mecanismo de acción: actúa por necrosis celular o por mecanismos autoinmunes. El cuadro generalmente es un cuadro benigno, ¿ya?, pero se puede complicar produciendo hepatitis fulminante. El virus de la hepatitis B es un virus RNA que se transmite a través de fluidos. El mecanismo de acción es autoinmune. Los cuadros que producen pueden ser muy variados y se puede complicar porque pueden producir cirrosis hepática o puede producir una hepatitis crónica. El virus de la hepatitis C es un virus que se comporta muy parecido al virus de la hepatitis B, un virus RNA que se transmite a través de fluidos. El mecanismo de acción por el cual produce su patogenicidad es un mecanismo autoinmune, produce cuadros variables, pero va mucho más a la cronicidad que el virus de la hepatitis B. Y también es capaz de producir cirrosis. El virus de la hepatitis D, también llamado virus delta,
considerados por muchos, clasificado como un virus defectuoso, otros dicen que es un virus incompleto, ¿ya? Se transmite a través de fluidos y el mecanismo por el cual produce su acción patógena es por una coinfección con el virus de la hepatitis B o una sobreinfección a un paciente que tiene un cuadro de hepatitis B, ¿ya? No es capaz de actuar solo, necesita la acción de del virus de la hepatitis B, se dice que es porque es un virus incompleto. El cuadro que produce puede ser muy agresivo, ¿ya? Y también puede producir cronicidad y cirrosis hepática. El virus de la hepatitis E es un virus de DNA que tiene un comportamiento similar al virus de la hepatitis A. Su transmisión es fecal oral, el mecanismo de acción por el que produce su patogenicidad es también por necrosis o mecanismos autoinmunes. Es un cuadro benigno, pero por algún motivo que se desconoce se relaciona mucho con mujeres embarazadas, ¿no? No produce mayores complicaciones, como dijimos, el cuadro es benigno, pero si el paciente es inmunodeficiente, un cuadro de hepatitis por virus E puede llevar un mal pronóstico. En cuanto a la hepatitis tóxica, ¿ya? La mayoría de los casos puede producir necrosis hepática, pero también pueden producir cuadros colestásicos, ¿ya? La incidencia de hepatitis tóxica ha ido en incremento y se la relaciona bastante con el acetaminofén. Se piensa que el 10% de los casos es producto del acetaminofén. La causa por la que se produce una hepatitis tóxica puede deberse a dos motivos. En primer lugar, que sea dependiente de la dosis de la sustancia tóxica, es decir, un exceso de la ingesta de este fármaco o sustancia, o por reacciones de idiosincrasia. ¿Sí saben qué son las idiosincrasias? Alguien que me diga qué son las idiosincrasias. Que no se conoce razón aparente. ¿Perdón? No le escuché bien, señorita Valeria, perdón. Que no se conoce razón. No la escucho entrecortada, no puedo. Bueno, O sea, es algo que lo distingue de las demás cosas. lo Algo distingue, característico, o sea, no, Algo característico. del individuo en sí. más o menos como que tienen la idea, sí saben, pero como que no le damos la forma que quisiéramos. Doctor, Eh, una reacción no esperada a un fármaco. así es, lo que dijo Naranjo es la respuesta más adecuada, ¿no? Un ratito que estoy apuntando los que hablaron. Las reacciones idiosincráticas, tenemos que los medicamentos, por ejemplo, ¿no? No sé si ya vieron eso en fármaco. Los medicamentos producen dos tipos de efectos, ¿no? Los efectos secundarios que son efectos esperados. Sabemos que tal medicamento me puede producir esto, ¿ya? Sabemos que el acetaminofén puede producir daño hepático, ¿ya? Las reacciones idiosincrásicas son reacciones no esperadas, ¿ya? Me invento, me tomo el acetaminofén y se me empieza a caer el pelo, por poner un ejemplo, ¿no? Son reacciones que no son esperadas y son individualizadas para cada paciente en sí, ¿no? Porque no se debe a un efecto propiamente del medicamento, sino que el paciente tiene alteraciones genéticas en sus vías de metabolismo de los fármacos, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que el fármaco no se metabolice de manera adecuada y produzca intermediarios tóxicos, ¿ya? Por eso van a ser reacciones que no son esperadas, ¿ya? Entonces son los dos mecanismos por los cuales puede producir una sustancia tóxica, puede llevarnos a una hepatitis aguda, ¿no? Que sea dependiente de la dosis o que sean reacciones de idiosincrasia. Medicamentos como el Bronfenac. Bronfenac era un antiinflamatorio no esteroide. La tioglitazona, que era un medicamento usado para tratar la diabetes, fueron medicamentos que fueron retirados del mercado por producir hepatitis crónica. Medicamentos inhibidores de la HMG coenzima A reductasa, llamadas más simplemente estatinas, que son medicamentos para controlar los valores elevados de colesterol. Se ha descubierto también que producen cierta elevación de las enzimas hepáticas, no tan manifiesta, pero lo suficiente como para que sean puestos en estudio. Porque si bien no producen una hepatitis propiamente, se piensa que si producen alguna elevación de enzimas hepáticas, significa que algún grado de muerte celular en las células hepáticas está produciendo, ¿no? La evolución de un cuadro de hepatitis aguda, la evolución es variable, ¿ya? Por citar ejemplos, el virus de la hepatitis A
puede tener una evolución de 4 a 8 semanas después de la exposición. El virus de la hepatitis B puede producir su cuadro, un cuadro de 8 a 20 semanas desde la exposición. Generalmente, las hepatitis tóxicas producen un cuadro inmediato. Para decir que alguien tiene una hepatitis aguda, la resolución completa del cuadro debe estar terminado a las 6 semanas. ¿Ya? Si ya demora más de las 6 semanas, hablamos de una hepatitis crónica. Podemos decir entonces que el margen, el límite entre una hepatitis aguda y una hepatitis crónica son las 6 semanas, 6 meses, perdón. ¿Cómo se produce el daño hepático por cada uno de ellos? En primer lugar, el daño hepático de origen viral. Los mecanismos no son bien entendidos todavía, no son del todo claros, ¿ya? Por ejemplo, el virus de la hepatitis B se piensa que su mecanismo como produce el daño hepático no es tan citopático, no es tan citotóxico, ¿ya? Se piensa que la lesión es una respuesta inmunitaria de tipo celular. Se han encontrado en muestras de histopatología linfocitos cerca de las células hepáticas necróticas, ¿ya? Entonces se piensa que los linfocitos C citolíticos quedan sensibilizados para reconocer a los antígenos de la hepatitis B y que son los que desencadenan esta respuesta inmunológica mediada por células. La hepatitis viral también produce manifestaciones extrahepáticas y estas manifestaciones extrahepáticas son atribuibles a factores inmunitarios, ¿ya? En las artritis y las artralgias, que es cuadro de hepatitis B, se han encontrado complejos inmunológicos circulantes en el torrente sanguíneo de estos pacientes, ¿no? Asimismo, es capaz de producir trastornos en la coagulación. Y en los vasos sanguíneos también, de estos pacientes también se han encontrado estos complejos circulantes. En enfermedades crónicas, ¿ya? De origen autoinmuno, que pueden tener un origen autoinmune, como la glomerulonefritis crónica o la poliarteritis nodosa, se los ha encontrado depósitos de antígenos de superficie de la hepatitis B. Tanto que en la poliarteritis nodosa, el antígeno de superficie B es uno de los criterios clínicos para diagnosticar esta enfermedad. Se han encontrado pacientes con hepatitis por el virus C, donde se han encontrado trastornos como crioglobulinemias o diabetes mellitus. Pero estos cuadros, una vez que ya es superado el cuadro de hepatitis por virus C, estos cuadros de crioglobulinemias y de diabetes mellitus terminan cediendo, ¿ya? Razón por la cual se lo relaciona íntimamente con estas patologías. En la hepatitis tóxica, por ejemplo, en la hepatitis por alcohol, ¿ya? El alcohol tiene un metabolito que se llama el acetaldehído. El acetaldehído altera la capacidad de síntesis de la mitocondria. Recordemos que en la mitocondria es donde se lleva el estrés oxidativo y la producción de ATP. Entonces se altera todo el metabolismo de la célula hepática y termina produciendo lípidos y cuerpos cetónicos, ¿no? Además, promueve la síntesis de colágeno y de tejido fibroso. También se ha descubierto que la hepatitis alcohólica no es dependiente de la dosis y que varía de cada individuo dependiendo tanto de sus aspectos genéticos como de sus aspectos nutricionales. Es decir, después lo que se pensaba de que el daño hepático en una hepatitis por alcohol se debía a la cantidad de alcohol que podía ingerir una persona, se descubre que influyen bastante factores que lo podemos incluir dentro de factores idiosincráticos, de acuerdo a lo que hemos hablado hace un momento. La hepatitis alcohólica termina entonces finalmente alterando el componente lipídico en las membranas celulares, ¿ya? Y altera la capacidad del hígado de afrontar toxinas ambientales. En anatomopatología de un paciente con una hepatitis aguda vamos a encontrar que existen necrosis en la región periportal, inflamación de la región portal con complejos inmunes mediados por los linfocitos T citolíticos a los cuales hicimos referencia hace un momento. Hay prominencia de las células de Kupffer y hay signos de colestasis. El 5% de estos pacientes presentan lo que se llama necrosis hepática en puentes, ¿no? Es decir, necrosis en las zonas periportales que se comportan como un puente uniendo los lobulillos hepáticos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Antes de que entremos a ver las manifestaciones clínicas que produce una hepatitis aguda. ¿No hay preguntas? No.
No, doctor. Ok, bueno. Cuando no se pregunte es o porque no se entendió nada o porque está claro. Ojalá sea porque esté claro. Bueno, las manifestaciones clínicas de la hepatitis aguda, vamos a ver que la hepatitis aguda tiene tres etapas, ¿ya? Una etapa prodrómica, una etapa ictérica y una etapa que podemos denominarla etapa de convalescencia. La etapa prodrómica, ¿ya? Dura aproximadamente 3 a 4 días y se presentan manifestaciones generales, ¿ya? En las cuales son comunes a muchas infecciones virales, ¿ya? Fiebre leve, malestar, decaimiento, síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, anorexia, alteración del gusto y el olfato, molestias en el cuadrante superior derecho, ¿ya? Manifestaciones extrahepáticas como cefalea, tos, coriza, urticarias o mialgias. Una vez que pasan estos 3 o 4 días, entramos en lo que se denomina la etapa ictérica, ¿no? En que ya estos síntomas prodrómicos constitucionales desaparecen o disminuyen por lo menos. Y se puede presentar disminución del peso, ¿ya? Es en esta etapa ictérica donde se van a presentar las manifestaciones típicas de la hepatitis aguda. ¿Cuáles son estas manifestaciones típicas? Ictericia, equimosis, elevación de las transaminasas y enzimas colestásicas, cambio en el estado mental y disfunción renal, ¿ya? Lógicamente, el que se presenten y la intensidad en que se presenten estas manifestaciones van a ser dependientes también de la gravedad del cuadro clínico. Entonces, decimos que se presenta ictericia. ¿Cómo definimos la ictericia? Decimos que ictericia es la pigmentación amarilla en las pieles y mucosas, que se presentan cuando los valores de bilirrubina se encuentran por encima de los 2.5 miligramos por decilitro. ¿Ok? Ocurren algunos trastornos ligados a la ictericia. Como dijimos, existe colestasis. ¿Qué significa colestasis intrahepática? Que no fluye la bilis. Entonces, finalmente, la bilirrubina, que debería ser vertida a través del conducto hepático al colédoco y de ahí al tubo gastrointestinal, ya no cumple esta función, ¿ya? Entonces, no llega bilirrubina al tubo digestivo. Las heces no se pigmentan con el estiércol bilinógeno. Sabemos que el estiércol bilinógeno es lo que le da el color característico a las heces, ¿no? Entonces vamos a tener que las heces pierden su color, van a tener un color blanquecino y esto se llama acolia. ¿Ok? La bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que es soluble en agua, va a ser eliminada a través del aparato renal, a través de la orina. Pero como hay mayor cantidad de bilirrubinas, ¿ya? Porque no pudieron ser eliminadas en el tubo digestivo, hay destrucción de bilirrubinas en el torrente sanguíneo, va a perderse mayor cantidad de bilirrubinas por la orina. Entonces les van a dar, la orina va a cambiar su color amarillento, tornando un color anaranjado rojizo, característico, y eso se llama coluria. La bilirrubina no conjugada, que no puede ser eliminada a través de la orina, empieza a circular por el torrente sanguíneo y se empieza a quedar fijada, se empieza a pigmentar los tejidos orgánicos y la piel. Y es lo que da origen a la ictericia, ¿no? Perdón un minuto, un segundito, por favor. Ok. Hablamos de que la otra manifestación de la etapa ictérica es la equimosis. La equimosis son manchas de sangre extravasada que se acumulan por debajo de la piel en condiciones intactas, ¿no? ¿A qué se debe de que empieza a mancharse de sangre la piel? ¿Ya? A dos causas fundamentales. Acuérdense cuando hablamos de la fisiología del aparato digestivo, la función de absorción de los nutrientes, etcétera. Hablamos de que
la absorción de lípidos, ¿ya? Se lleva a cabo principalmente, o no principalmente, sino que influye en la absorción de los lípidos, la acción que tienen las bilirrubinas en la función, en la formación de micelas, etcétera, etcétera, para la absorción de los lípidos. Existen vitaminas que se absorben junto con los lípidos y que son las vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K, ¿ya? Nos interesa fundamentalmente en ellos la vitamina K. Entonces, en un paciente que tiene alteraciones colestásicas, la bilis no puede participar en la absorción de la vitamina K, ¿ya? Y la vitamina K es importante para la formación de factores de coagulación. Entonces, si no se absorbe la vitamina K, hay muchos factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K que no se van a formar. Además de eso, tenemos que el hígado sufre una destrucción celular y no puede desarrollar su funcionamiento de manera adecuada. Entonces, muchas sustancias, muchos de los factores de coagulación no pueden ser elaborados. Entonces, ante el déficit de factores factores de coagulación, ya sea porque no se absorbe vitamina K o porque el hígado no es capaz de producirlo, va a producir trastornos en la coagulación periférica, produciendo equimosis. El otro factor, elevación de las transaminasas y enzimas colestásicas, lógicamente, al destruirse la célula hepática, hay liberación de las enzimas que se encuentran en su interior, las cuales se denominan las transaminasas. ¿Bien? Y como dijimos que el trastorno es tanto necrótico como colestásico, entonces se van a elevar también las enzimas colestásicas, la fosfatasa alcalina y la gamma GT. En estos pacientes existe cambio en el estado mental. Existen muchas teorías de a qué se debe el cambio en el estado mental en el paciente con hepatitis. Algunos lo atribuyen a alteraciones en el potasio, que como sabemos tiene un antagonismo competitivo. Si se altera el potasio, se altera el sodio también. Otros autores dicen que tiene que ver el ácido gamma aminobutírico. Pero la teoría más aceptada es la teoría del amoníaco. ¿Qué es lo que ocurre en situaciones normales? En situaciones normales, las bacterias que se encuentran en el tubo digestivo producen amoníaco. El amoníaco en situaciones normales es tóxico, ¿ya? Pero este amoníaco producido por las bacterias del intestino son llevados al hígado y el hígado lo metaboliza y a partir de ellos produce urea, ¿ya? En los pacientes que tienen una hepatitis no pueden metabolizar este amoníaco, se sube el amoníaco entonces en los niveles sanguíneos y esto altera el sensorio, produce lo que se denomina una encefalopatía hepática, ¿ya? Porque el amoníaco es tóxico para el cerebro, propio entonces de la misma hepatitis. Existe también la teoría de que puede ser producido por un desequilibrio entre las producciones de aminoácidos ramificados y de aminoácidos aromáticos, los cuales deberían de estar en equilibrio. Si el hígado deja de producir aminoácidos ramificados, hay un predominio de los aminoácidos aromáticos, los cuales van a ocupar, al estar libres, buscan un receptor al cual unirse y se unen a los receptores de las benzodiazepinas en el cerebro, activándolos, produciendo un efecto similar al de las benzodiazepinas. Y por último, una disfunción renal. Los pacientes que tienen alteraciones hepáticas son fácilmente susceptibles de sufrir deshidratación. Si esta deshidratación es severa, se va a alterar el flujo plasmático renal, alterándose entonces la filtración y llevando a una insuficiencia renal de característica aguda. Si después de todo lo que hemos dicho el paciente sale bien librado, no hay ningún inconveniente, entra en la etapa de convalecencia en la cual termina ya recuperando su salud. ¿Alguna pregunta sobre la hepatitis aguda? Doctor, ¿podría repetir por favor la parte de la disfunción renal? Ya. ¿Qué es lo que ocurre en el paciente que sufre de una hepatitis aguda? Es un paciente que es proclive a sufrir deshidratación. En primer lugar, un paciente que no va a alimentarse adecuadamente, no va a ingerir la cantidad de líquidos adecuado, si tiene fiebre, todo eso lo lleva a producir deshidratación, que si evoluciona la enfermedad puede ser una deshidratación severa, ¿ya? Entonces, al haber una deshidratación, disminuye la cantidad de sangre que está circulando en el torrente sanguíneo.
va a disminuir el flujo plasmático renal, ¿ya? El flujo plasmático renal es la cantidad de sangre que llega al riñón en la circulación sistémica, ¿no? Entonces, si disminuye el flujo plasmático renal, va a disminuir el filtrado glomerular, se va a filtrar menos cantidad de sangre y eso lleva a que se produce entonces una insuficiencia renal de causa prerrenal. Yo creo que ustedes ya vieron renal, ¿no? Es una insuficiencia renal de causa prerrenal, ¿ya? Que pues, termina produciendo una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué es aguda? Porque una vez que, pues la diferencia entre la aguda y la crónica. La aguda, una vez que es superado el problema, el inconveniente que la generó, recupera su función habitual. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. En la aguda no aparece lo que sería el síndrome hepatopulmonar, ¿verdad? Solo es crónica. Sí, principalmente, ¿no? Principalmente, y es de dos tipos, ¿no? El tipo 1, de la cual el daño es progresivo, ¿ya? Y en la tipo 2, que se presenta de manera brusca, estableciendo un daño irreversible, pero es propio, como dices, de la crónica, ¿ya? Y es de mal pronóstico cuando se presenta este tipo. No, un ratito, déjeme apuntar que tengo problemas con la pluma, tengo que apuntar a los que están participando. No, o sea, se puede presentar en cualquiera de las dos. Ya ya vamos a ver ahorita lo que es la hepatitis crónica, ¿no? Esta situación se puede presentar en cualquiera de las dos, la encefalopatía hepática, porque sea que de manera aguda o de manera crónica, el hígado deja de metabolizar el amoníaco, ¿ya? Entonces, eso hace que aumente el amoníaco y esa es la sustancia tóxica que va a producir la encefalopatía. Pero puede ser que lo haga de manera persistente, como ocurre en la hepatitis crónica, o puede ser que se deba a un problema en el momento, en la situación, como ocurre en la hepatitis aguda. Puede ser en cualquiera de las dos. Doctor, una pregunta. Aquí en la aguda, ¿puede llegar a complicarse con una circulación portal, o sea, que aparezcan circulación colateral o ya es más crónica eso? Eso es propio de la cirrosis hepática, que vamos a tratarlo ya mismo, después de que veamos hepatitis crónica, ¿no? Eso ya se produce porque aumenta la presión de la vena porta, ¿ya? Ya cuando el hígado ya está degenerado, se invade el tejido fibroso, este tejido fibroso forman nódulos, los nódulos comprimen la circulación portal intrahepática, elevando las presiones tanto al principio intrahepáticas, después por fuera del hígado, a nivel de la vena porta, y la vena porta empieza, como aumenta su presión, empieza a desarrollar colaterales, tratando de establecer circulaciones para buscar el desfogue hacia otros sistemas venosos, ¿ya? Y eso es a lo que te refieres con esta circulación colateral, ¿no? La vamos a ver ya mismo, cuando veamos lo que es la cirrosis. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la hepatitis crónica. Definimos hepatitis crónica al estado inflamatorio y de necrosis hepática que persiste por un lapso mayor a 6 meses. Recuerden que dijimos que la frontera, el límite entre una y otra eran los 6 meses, ¿no? Entre la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. ¿A qué se debe de que pueda persistir esta situación por 6 meses? De que exista o una exposición prolongada a los patógenos o que exista una persistencia viral, ¿ya? El cuadro puede ser variable, ¿ya? Desde cuadros asintomáticos solamente con alteraciones de laboratorio hasta una enfermedad grave, progresiva, con cirrosis hepática, insuficiencia hepática y que termina produciendo la muerte. Para poder valorar adecuadamente una hepatitis crónica, tenemos que saber que su gravedad, su cuadro clínico, va a depender de 3 factores: de la distribución y gravedad de la inflamación, del grado de fibrosis que se ha producido y de la causa que lo generó. La hepatitis crónica puede presentarse de dos maneras, ¿no? Como una hepatitis crónica persistente y una hepatitis crónica activa. ¿Qué consiste cada una de ellas? La hepatitis crónica persistente es el paciente que de manera sintomática tiene un cuadro de hepatitis crónica que va lentamente evolucionando, ¿ya? La hepatitis crónica activa es un paciente que tiene una hepatitis crónica pero es asintomático
y de repente, por A, B o C motivo, la enfermedad como que entra en actividad nuevamente y lo ataca de una manera grave y fulminante. ¿Qué circunstancias pueden llevarnos a una hepatitis crónica? En los virus de la hepatitis B, ¿cuáles de ellos? El virus B, el virus C y el virus D. Como vemos, coincidentemente son los tres de los 5 virus que vimos que son virus ARN. ¿Ok? Sustancias tóxicas como el alcohol, la isoniazida usada para la tuberculosis o el acetaminofén. Existen también causas autoinmunes, lo que se llama la degeneración grasa del hígado, también comúnmente conocida como hígado graso. Metabolitos como enfermedad de Wilson por depósito de cobre y déficit de alfa-1 antitripsina. En lo que respecta al cuadro viral, ¿no? El 5% de los pacientes que tienen hepatitis B desarrollan una enfermedad crónica, el 5%. De este 5%, las 2/3 partes desarrollan una hepatitis crónica leve, pero una tercera parte desarrolla una enfermedad grave. ¿Sí? Los que tienen hepatitis B asociado al virus de la hepatitis D o hepatitis delta proporcionan a la forma crónica en mayor proporción que aquellos que solamente tienen hepatitis por el virus B. Los que tienen hepatitis por el virus C, el 60 al 85% van hacia la cronicidad. Entonces podemos ver que con mucho el virus de la hepatitis C es causante de enfermedad crónica. ¿Qué es lo que nos lleva a que se produzca esta hepatitis crónica? La persistencia de la actividad viral o tóxica por más de 6 meses, ¿no? Que desencadena la respuesta inmunológica sobre el hepatocito que hablamos anteriormente, ¿no? Existe un estado inflamatorio inmunológico mediado por los linfocitos T citolíticos sobre áreas específicas en el hígado. Existen complejos inmunes circulantes que producen los trastornos extrahepáticos. Los trastornos extrahepáticos de origen inmunológico en la hepatitis C pueden ser trastornos autoinmunes tiroideos, se puede presentar crioglobulinemia, diabetes mellitus, púrpura trombocitopénica, vasculitis, glomerulonefritis. Por la hepatitis B se puede presentar glomerulonefritis y poliarteritis nodosa. Como dijimos, la causa viral es la más frecuente causa de hepatitis crónica. El virus de la hepatitis C es responsable del 5% de los pacientes que desarrollan hepatitis por el virus B. Perdón, virus B, 5%. Personas que desarrollan hepatitis por el virus C, 60 a 85% van a la cronicidad. Durante ese tiempo que presentan una hepatitis crónica, el individuo es portador y transmisor de la enfermedad, ¿ya? Se debe a que la respuesta inmunológica de la cual estuvimos conversando no es capaz de eliminar completamente el virus, ¿no? Por lo tanto, va a depender tanto de la actividad viral como de la respuesta inmune que tengamos ante ello, ¿no? En estos pacientes, el RNA, como se comporta como todo virus RNA, se integra al genoma de la célula y empiezan a producir proteínas virales. Estas proteínas virales se van a localizar en la superficie de la célula, ¿ya? Creando entonces la reacción por los linfocitos que atacan a estas células, ¿no? Produciendo el estado inflamatorio y por lo tanto la hepatitis. En una persona que tiene hepatitis crónica por el virus B, esta hepatitis puede degenerar en fibrosis y cirrosis. Está invertido el orden. Fibrosis y cirrosis, ¿no? Y esta cirrosis puede desencadenar en un carcinoma hepatocelular, ¿ya? En las personas que tienen virus de la hepatitis B, de 10 al 30% pueden evolucionar a un carcinoma sin necesidad de presentar previamente una cirrosis. En cambio, los pacientes que tienen hepatitis por el virus C, siempre el carcinoma celular se presentará previamente en pacientes que hayan presentado cirrosis. La hepatitis tóxica, ¿no? Hablamos de que las alteraciones genéticas impiden, lo dijimos anteriormente, impiden una respuesta adecuada hacia el alcohol. El acetaldehído altera la membrana del hepatocito, ¿no? La acción del alcohol de manera repetida va a suscitar necrosis y fibrosis en el hígado, terminando produciendo finalmente una cirrosis hepática.
Sustancias que se las ha ligado como tóxicas ante el hígado, el acetaminofén, que se usa como analgésico, la amiodarona, usado como antiarrítmico, la aspirina, que se lo usa como analgésico, la isoniazida, usado como tratamiento tuberculoso, la metildopa, usado como antihipertensivo, bastante usado en mujeres embarazadas, la nitrofurantoína, un antibiótico con bastante selectividad por las vías urinarias, el propiltiuracilo, usado como medicamento antibiótico, que es un antibiótico. Pero existen Doctor, pacientes... disculpe, una Ajá. pregunta. En lo que son las sustancias tóxicas, ¿también no puede entrar la aflatoxina? Sí, de ley que sí, ¿no? Te nombro solamente las principales, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer una lista que puede producir daño hepático, la lista sería extensa, ¿no? Existen muchas sustancias, yo te nombro solamente las principales en esa lista, ¿no? Eh, bueno, estábamos diciendo de que podemos ver que existen personas que producen una hepatitis, ¿ya? Pero no tienen antecedentes de haber tenido ni hepatitis viral ni exposición a agentes tóxicos. Y se descubrió que estas personas desarrollan una hepatitis autoinmune, es decir, una hepatitis de origen inmunológico, la Una cual, pregunta. ajá, dígame, ¿quién me habló? ¿Alguien dijo que quiere hacer una pregunta? ¿Quién fue? Creo que se le activó el micrófono. No sé. Bueno, me parece que alguien dijo, doctor, una pregunta, me pareció. Bueno. Estábamos hablando de que existen personas a las que desarrollan una hepatitis crónica sin antecedentes de hepatitis viral o de antecedentes de haberse expuesto a sustancias tóxicas, ¿no? Esto nos da lugar a pensar en la ¿Cuál aparición. sería, Astudillo, cuál sería la dosis tóxica de acetaminofén para que el paciente llegue a una hepatitis crónica? No solo depende de la dosis, ¿ya? La dosis generalmente se piensa que la dosis límite del acetaminofén es 4 gramos, ¿ya? Pero pongamos, yo tomo 4 gramos hoy día y mañana no voy a tener una hepatitis tóxica, ¿ya? No solamente depende de tomar el medicamento, sino de hacerlo por un tiempo prolongado, ¿ya? La dosis límite del acetaminofén es 4 gramos, ¿ya? Se la considera como ya mayor riesgo tomar 6 gramos al día. Pero como le decía, depende también del tiempo prolongado que lo tomen, ¿no? Y lo que referían ahorita un compañero que nos dijo, nos hablaba de otras sustancias, por ejemplo, para mí en la lista que tenemos aquí faltaría, por ejemplo, el metotrexate, el cual es bastante usado como en terapias antineoplásicas o como en terapias autoinmunes, ¿no? Y que también es una causa importante de hepatitis crónica. Bueno, tratábamos de avanzar con la hepatitis autoinmune, ¿no? Dijimos que es más frecuente en mujeres y que se ha descubierto que tiene predisposición genética. Circunstancias que abogan a favor de una causa autoinmune, se encuentran complejos complejos inmunes circulantes y tienen una respuesta adecuada a los corticoides, los cuales tienen un efecto inmunosupresor. El hígado graso, ¿no? El hígado graso, enfermedad hepática por depósito de grasa, tiene... Disculpe que lo interrumpa. También como un factor de riesgo en la anterior que era sobre en sí de la hepatitis autoinmune, también no estaba catalogado como tener antecedentes de ciertas infecciones. O Sí, sea, se la relaciona con algunas enfermedades, ¿ya? sí, porque eso había leído como haberse infectado, me acuerdo que era por sarampión o por un herpes viral. Claro, pero es que mira lo que dijimos, vamos al comienzo, ¿no? De que los virus, lógicamente, pueden producirte hepatitis, ¿no? Y muchos de los virus, su mecanismo de acción es autoinmune, ¿ya? Entonces sí te pueden desencadenar una respuesta inmunológica con liberación de anticuerpos específicos contra el hígado. La clase pasada hablamos, por ejemplo, de la colitis ulcerosa, y la colitis ulcerosa puede relacionarse también con una hepatitis autoinmune. Listo, doctor. ¿Ya?
Bueno, hablábamos de la prevalencia mundial que tiene el hígado graso, una enfermedad que azota a todos a nivel mundial, a cualquier estrato, cualquier sexo, cualquier edad, ¿no? Se considera que es la enfermedad hepática más frecuente en pacientes desarrollados. Tiene una forma de presentación variable, puede ser un hígado graso leve, moderado, severo y finalmente una esteatohepatitis, ¿ya? La esteatohepatitis, como el nombre lo indica, inflamación del hígado por la grasa. El depósito de grasa puede ser a tal extremo que puede producir ya inflamación de las células hepáticas y terminar desencadenando una cirrosis, ¿ya? La enfermedad del hígado graso, como dijimos, ataca a toda la población y puede ser diferente de acuerdo al sexo, a la etnia, etcétera, ¿no? ¿Alguien escribió algo en el chat? Ah, sí, es la compañera Pamela Estudillo, que pensó que no le había escuchado la pregunta de ella. Ah, ya, ok. No, aquí es alguien más. Déjenme ver. Pasquewi. Dijo que depende más del tiempo, entre otros. No, yo le, Es respuesta a la señorita le contesté a Astudillo. mi compañera, doctor. Ah, ya. Ok. Bueno. Eh, Factores de riesgo para el hígado graso, la obesidad, el síndrome metabólico, diabetes mellitus. Conversamos algo de eso cuando hablamos de diabetes y de síndrome metabólico. Otros factores de riesgo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia. La patogenia no es clara, pero se la relaciona con la resistencia a la insulina, ¿ya? Se piensa que la resistencia a la insulina produce alteración en las vías de captación, síntesis y degradación de los lípidos hepáticos, ¿no? Eso va a llevar a que se acumule lípidos en el interior del hepatocito con formación de radicales libres, como puede ocurrir en la hepatopatía alcohólica, ¿ya? La obesidad incrementa la síntesis de ácidos grasos libres y limita su oxidación. La esteatohepatitis puede desencadenar en cirrosis y predispone a enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. ¿Qué vamos a encontrar en una anatomía patológica de un paciente con hepatitis crónica? Necrosis en la región periportal, inflamación del área portal con invasión de tejido fibroso y las lesiones en puente, de las que hablamos en la hepatitis aguda, que solamente el 5%, en la forma crónica son frecuentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Hay alguna forma de medir el grado de fibrosis que se presenta en pacientes con hepatitis crónica? ¿Alguna escala? Solamente no, o sea, existen criterios ecográficos, ¿no? Pero no son muy precisos, son más interpretativos, ¿no? Y podemos ver un eco, lo vemos tú y yo, a mí me parece que está tomado el 20% y a ti te parece que está tomado el 30%. O sea, no hay una escala propia, ¿no? Tal vez la única manera de poderlo saber es con una biopsia hepática. Existen pruebas de laboratorio que se llaman fibrotest, ¿ya? Los cuales te miden algunos parámetros, ¿ya? Te miden, por ejemplo, las enzimas hepáticas, las bilirrubinas, cómo está la producción de colesterol, colinesterasa, etcétera, y a través de eso te lanzan unas tablas porcentuales, de acuerdo, calculando, dándole un valor proporcional a cada uno de ellos, ¿ya? Y en una tabla de correlación, si que esta tabla proporcional, por mi invento, la cantidad de colesterol te aporta un 10%, las bilirrubinas te aportan un 5%, eso te da al final una tabla que la correlacionas y te dicen si el daño es leve, moderado o severo. Pero asimismo es interpretativo, ¿no? Tal vez lo más fidedigno, ¿ya?, es una biopsia hepática. Listo, doctor, gracias. Okay. Doctor, ¿a Ajá. qué se refiere con lesiones en puente? Lo expliqué cuando estuvimos hablando ¿cómo se llama? Cuando hablamos de las alteraciones patológicas, de patología que se presenta en hepatitis aguda, ¿no? Tal vez no es lo que me toca hablar porque es algo de anatomía patológica, pero las lesiones en puente hacen referencia a lesiones necróticas en las regiones periportales, ¿no? Periportales que rodean a los lobulillos, estableciendo tal vez como un puente necrótico entre un lobulillo y otro. Ah, ya listo, doctor. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la cirrosis hepática, pero vamos a hacer un receso de 5 minutos. En 5 minutos estamos de nuevo.
Bueno, continuamos. Vamos a ver la última de las patologías hepáticas que vamos a tratar, lo cual es la cirrosis hepática. Se dice que la cirrosis hepática representa el estadio terminal de una enfermedad crónica del hígado. Antes de entrar a ver lo que es cirrosis hepática propiamente, recordemos un concepto básico. La vena porta, ¿ya? La vena porta se forma por la unión de la mesentérica superior con la vena esplénica, ¿ya? Una vez que se forma esta vena porta, entra al interior del hígado donde se empieza a ramificar para ir a cada uno de los lobulillos hepáticos, ¿ya? Aquí vemos una imagen de un lobulillo, el cual se encuentra segmentos de la vena porta en cada uno de ellos. La vena porta drena hacia el centro del lobulillo, hacia lo que se denomina la vena centrolobulillar, ¿ya? La cual va recogiendo la irrigación venosa del hígado y termina vertiendo su contenido a las venas suprahepáticas y estas vierten hacia la vena cava inferior, ¿verdad? Es un criterio tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver de la cirrosis hepática, ¿no? Como dijimos, representa la fase final de una hepatopatía crónica, en que gran parte del tejido hepático ha sido reemplazado por tejido fibroso. ¿Qué puede producir un cuadro cirrótico? El alcohol, antecedentes de hepatitis viral, medicamentos, sustancias químicas, obstrucción de las vías biliares, hígado graso no alcohólico, depósito de minerales como en la hemocromatosis o como en la enfermedad de Wilson. Pero más frecuente, las dos primeras causas, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con una cirrosis, no? Se encuentra tejido hepático rodeado de tejido fibroso, ¿ya? El tejido fibroso va a hacer coalescencia formando nódulos, ¿ya? El tejido fibroso que está formando estos nódulos, ¿ya?, produce constricción, puede producir obstrucción tanto en la vía biliar como en la circulación portal. Es decir, aquí vemos el tejido, una vez que se forman estos nódulos fibrosos, pueden comprimir tanto la vía biliar como la vía portal. Como les expliqué algo anteriormente, si se produce una obstrucción de la vía portal, termina produciendo una hipertensión portal. ¿Ok? Porque si se obstruye los tramos de la vena porta, va a terminar produciendo obstrucción en la circulación, se acumula la sangre que no puede circular, aumentando la presión en la vena porta. Entonces eso se denomina hipertensión portal. La obstrucción de las vías biliares, ¿ya?, termina produciendo destrucción de los hepatocitos por acción propia de la bilis sobre ellos, ¿no? Entonces, las alteraciones clínicas que se puede presentar en un paciente con cirrosis hepática van a ser dependientes de que se produzca una hipertensión portal y que se produzca una insuficiencia hepática. Ojo que digo y, no o. Se presentan las dos juntas, ¿no? Entonces, definimos como hipertensión portal el aumento de la presión en la vena porta. ¿Qué puede producir, qué produce entonces, a qué nos lleva este aumento de presión en la vena porta? A que se puede presentar ascitis, hiperesplenismo y cortocircuitos portosistémicos, que era lo que me preguntaba alguien anteriormente cuando estábamos hablando de la hepatitis aguda. La ascitis, definimos como Doctor, ascitis. Ajá. disculpe, una pregunta. Cuando hay hipertensión en la vena porta también se forman varices esofágicas, ¿verdad? Las vamos a ver ya mismo. Ajá, pero para que hasta un dibujo hay. ¿cuánto tiempo es necesario que pase? No depende del tiempo, no depende del tiempo. Lo que sí nos habla es de que ya es algo crónico duradero. Pero poner unidades de tiempo, de verdad, es difícil en medicina. En medicina ya van a ver que no siempre 1 más 1 es 2. A veces 1 más 1 es 3, 1 más 1 es 1, ¿ya? O sea, no podemos hablar de tiempos, depende de qué grado de avanzado esté la enfermedad, de cómo responda la persona al tratamiento, de cómo se haya cuidado. Me acuerdo que yo tenía un profesor de medicina interna práctica
No sé si todavía da clases el doctor Daniel Tetamanti, no sé si todavía es profesor de la cátedra, pero él siempre nos decía una frase. Sí, y yo lo recuerdo como uno de los profesores de los que aprendí bastante. Y él tenía una frase que siempre nos decía, ¿no? Y que es importante recordarla. Estudiemos enfermos, no enfermedades, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quería decir con eso? De que el libro nos describe la enfermedad así tal cual, la enfermedad, pero cada persona la va a presentar de una manera distinta, ¿ya? O sea, no hay nada que sea textual, las enseñanzas nos indican parámetros, nos indican caminos, pero cada persona es un mundo y cada persona va a reaccionar de una manera distinta. Por eso nos decía, estudiemos enfermos, no enfermedades. Bueno, definíamos ascitis como la acumulación de líquido en la cavidad abdominal en un volumen mayor a lo que debería haber normalmente, ¿no? Puede ser a veces tan grande la acumulación de líquido que puede llegar hasta los 15 litros en la cavidad abdominal. 3 factores intervienen para que se produzca la ascitis. En primer lugar, aumento de la presión en los vasos peritoneales, por lo que explicamos anteriormente. Aumento de presión hidrostática, aumenta la presión y eso produce salida de líquido a través de los vasos, ¿ya? Retención de sal y líquido. El paciente con cirrosis empieza a retener sal y líquido. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que puede retener sal y líquido un paciente con cirrosis y que tiene una hipertensión portal? ¿A qué se les ocurre que podría deberse? Alguien que se la juegue con una causa o alguien que lo sepa, aunque no los diga. Podría ser por la misma causa de que, o sea, al aumentar la presión oncótica se jale sal y al irse sal se vaya con líquido. O sea. No, la presión oncótica tiene algo que ver y lo vamos a ver ya mismo, ¿ya? Pero no va por ese lado, ¿no? ¿Alguien más? Porque aumenta la resistencia vascular y se aumenta el flujo sanguíneo. ¿Perdón? Porque... No escucho. Porque aumenta la resistencia vascular y por ende eso también aumenta el flujo sanguíneo. No. La causa por la que va este asunto de la retención de sal y líquido principalmente es porque, recordemos que existe la aldosterona, ¿no? El hígado en una cirrosis ya es un hígado terminal y no puede metabolizar adecuadamente la aldosterona. Entonces aumentan los niveles de aldosterona circulantes, ¿ya? Va a haber un hiperaldosteronismo, ¿ya? Y la aldosterona promueve la retención de sal y de líquidos, ¿ya? La otra causa por la que se produce ascitis es disminución de la presión oncótica, lo cual nos refería ahorita uno de los compañeros. Disminución de la presión oncótica en el intravascular, ¿por qué? Porque el hígado no va a producir albúmina, ¿ya? Entonces disminuye la presión oncótica y produce salida de líquidos al extravascular. Son las 3 causas por las cuales se produce ascitis en un paciente con cirrosis hepática e hipertensión portal. Doctor, una pregunta. Ajá. Yo leí en un libro, no sé qué tan verdad sea, pero que decía que las mujeres cuando están en la menstruación tenían un nivel de ascitis, o sea, normal. ¿Que puede presentarse ascitis? Sí, pero es más un fenómeno mecánico, ¿ya? Al haber un crecimiento uterino puede producir oclusión de ciertos vasos, ¿no? Y al ocluir ciertos vasos puede aumentar la presión hidrostática y salir líquido a la cavidad abdominal. Obedece más a un fenómeno mecánico que a un fenómeno hormonal, metabólico, ¿no? Es más o menos por eso. Es la misma causa por las cuales, por decirle a las mujeres embarazadas, de repente ven que se les hinchan las piernas, desarrollan varices en miembros inferiores, etcétera, ¿no? Es por el crecimiento uterino que produce oclusión de algunos vasos sanguíneos. Pero sí, es verdad lo que dice, puede producir esa ascitis, ¿no? Si de repente tenemos un paciente con ascitis, ¿no? Y este paciente empieza a presentar disminución del nivel de conciencia, fiebre, dolor abdominal, sospechamos que este paciente está haciendo una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? ¿De dónde sale esto? Existe un precepto en medicina que siempre tenemos que tener presente, que el líquido que no se mueve se infecta, ¿ya? A veces esta peritonitis bacteriana puede llevar a que produzca el paciente un shock séptico o shock hipovolémico, ¿ya?
Se caracteriza porque hay un recuento de neutrófilos por arriba de 250 por campo en el líquido acítico. Las bacterias pueden originarse en el intestino o viajar de un lugar distante por vía hematógena. La segunda manifestación de la hipertensión portal. Doctor, disculpe una pregunta. Ajá. Sobre lo que de la citis mismo, hay no sé, creo que se llama gradiente ceroacítico de albúmina. ¿Ese ahí exactamente para qué sirve lo que es la citis? Para determinar el origen de la citis, ¿ya? Te indican si la citis es por un problema hepático, ¿ya? O puede ser una citis maligna por un tumor, o puede ser por alguna otra causa, ¿no? Pongamos, te llega un paciente, ¿y qué tiene el paciente? Tiene ascitis. Le sacas un líquido y lo estudias. Entonces, todo eso son parámetros para poder saber el origen del líquido acítico. Puede ser también de causa infecciosa, tuberculosis intestinal, etcétera, ¿no? Entonces, de eso va a depender. Hablábamos, bueno, dijimos 3 trastornos. El primero, la citis. El segundo, el hiperesplenismo. El hiperesplenismo es el aumento del tamaño del vaso por aumento de la presión de la vena esplénica, ¿ya? Como dijimos, la vena esplénica se une con la mesentérica superior, forma la porta. Si aumenta la presión en la vena porta, va a aumentar la presión en todo el sistema venoso, entre esos en la vena esplénica. Al aumentar la presión y el volumen en la vena esplénica, van textualmente a congestionar el vaso. El vaso va a estar aumentado de tamaño por aumento de la presión en la vena esplénica. Si el vaso está congestivo de sangre, recordemos que una de las funciones del vaso es destruir las células sanguíneas que ya deben de ser retiradas de la circulación. Pero si el vaso está aumentado de tamaño con gran cantidad de sangre, aumenta el tiempo de contacto que está la sangre con el vaso. Entonces el vaso empieza a destruir las células sanguíneas y se va a presentar entonces anemia, leucopenia y trombocitopenia. Es decir, la disminución de las 3 células sanguíneas es lo que se conoce como pancitopenia, debido a lo que estamos describiendo. Y por último, el último de los 3 trastornos, desarrollo de cortocircuitos portosistémicos. La hipertensión portal da origen a que se desarrollen colaterales entre el sistema portal y el sistema sistémico, ¿no? ¿Debido a qué? Si tenemos que la vena porta está aumentada las presiones, busca vías de desfogue, ¿ya? De desarrollar colaterales para desfogar la cantidad de sangre que tiene en su interior. Si que estos cortocircuitos se establecen entre la vena porta y la mesentérica inferior, se desarrollarán hemorroides, varices hemorroidales, ¿ok? Si se altera, se desarrollan colaterales entre la porta y la vena umbilical fetal, vena que normalmente no es funcional, ¿ya? Se desarrolla lo que se llama el signo en cabeza de medusa, que aquí lo vemos, ¿no? Por colaterales entre la porta y la vena umbilical fetal, ¿no? Si se desarrollan cortocircuitos entre la vena porta y las venas pulmonares, se produce hipoxia. Pero aquí está lo que nos preguntaba la señorita Aguirre sobre los que son las las varices esofágicas. El trastorno más grave del desarrollo de colaterales es cuando se desarrollan colaterales entre la vena porta y la vena coronaria estomáquica, ¿ya? Da origen a que se desarrollen varices esofágicas. Aquí las vemos, las varices que se desarrollan por colaterales entre la porta y la coronaria estomáquica, ¿no? Son varices que pueden hacer prominencia hacia la luz del esófago, ¿ya? Y que de romperse pueden ser mortales. ¿Por qué? Porque es sangre que está llegando con una presión aumentada. Entonces la sangre va a salir a gran presión. Pero recordemos lo que dijimos, existe incapacidad del hígado de producir factores de coagulación. Y existe plaquetopenia. Entonces no se va a producir, se rompe una varice y no va a haber un proceso de coagulación adecuado. Sale a gran presión, gran cantidad de sangre se pierde y lleva a la muerte del paciente. Entonces, recapitulando, en la hipertensión portal, aumento de la presión en los capilares peritoneales produce ascitis, ¿ya? Derivaciones portosistémicas llevan a que se desarrollen colaterales, signo de cabeza de medusa, hemorroides, varices esofágicas, bueno, desviación del amoníaco, pero esto va más por insuficiencia hepática, produce encefalopatía hepática. La esplenomegalia, que produce la pancitopenia, y la trombocitopenia puede dar origen a cuadros hemorrágicos.
la insuficiencia hepática producto de la cirrosis. Recuerden que dijimos, unos cuadros se presentan por hipertensión portal, otros por insuficiencia hepática. Se van a presentar trastornos hemáticos, trastornos endocrinos, cutáneos, hepáticos y renales. Los trastornos hematológicos principales, la anemia y la hemorragia. Anemia, porque se altera la composición lipídica de la membrana, al no absorberse adecuadamente los lípidos, y porque el hígado deja de producir ácido fólico. Hemorragias, como dijimos anteriormente, por alteración tanto en la absorción de vitamina K o porque no se producen factores de coagulación producidos por el hígado, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. Trastornos endocrinos, ¿ya? Trastornos en la secreción de los esteroides. En las mujeres producirán alteración en el ciclo menstrual, en los hombres hipogonadismo y ginecomastia, y habrá una disminución en la síntesis de los corticosteroides, ¿ya? El hiperaldosteronismo, como dijimos anteriormente, ¿por qué se produce? Porque no se metaboliza la aldosterona, aumento de la cantidad de agua y sodio y disminución del potasio. El síndrome hepatorrenal, por disminución del flujo plasmático renal con elevación de los azoados. La encefalopatía hepática, principalmente por causa amoniacal, como estábamos describiendo anteriormente. Y trastornos dermatológicos como petequias, equimosis, son depósitos de sangre a nivel subcutáneo, eritema palmar y la ictericia, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la cirrosis hepática? Sí, doctor. Ajá. Digamos que hay una persona que es genéticamente ya predispuesta a lo que es toda esta patología, ya llega una cirrosis, ya tiene la insuficiencia hepática y se realiza un trasplante. ¿Hay posibilidad de que esta persona, como está genéticamente predispuesta, vuelva a desarrollar todas estas patologías? Teóricamente sí. Teóricamente sí. Lo que no sé es si los tiempos le dan a que la logre desarrollar, ¿ya? Por ejemplo, proponer un ejemplo de lo que decía, déficit de ciertas sustancias pueden llegar a producir este tipo de lesiones, como el déficit de alfa-1 ¿no? Pero vemos que la cirrosis hepática es el producto final, como dijimos al comienzo, cuando empezamos a hablar de cirrosis, vimos que es el producto final de una hepatopatía crónica, ¿no? Es decir, déjame poner la primera. Dijimos que es la fase final de una hepatopatía crónica, es decir, es un cuadro hepático que viene sufriendo durante años, ¿ya? Entonces, lógicamente, si vemos de que ya, si vemos de que se produce el daño hepático, que tenga alguna predisposición genética, más que nada, como ahorita les pongo en la diapositiva, por un hígado graso no alcohólico, por hemacromatosis, enfermedad de Wilson, que es lo que daría pensar más en causas hereditarias que las principales causas que son alcohol o causas virales, ¿ya? Pero hasta llegar nuevamente a que se produzca todo el paso de una hepatopatía crónica, ¿ya? A lo mejor los tiempos no le van a dar, ¿ya? Para que se llegue a volver a producir un daño similar. Probablemente una persona a la que se somete de esto fallecerá de cualquier otra causa menos del hígado. No alcanzaría a producir nuevamente toda una enfermedad hepática larga. Doctor, una pregunta. Ajá. Más o menos cuánto, bueno, ya sé que usted dice que no se sabe el tiempo, pero ¿cuánto es no sé, lo destinado de que si ya no se controla esa cirrosis hepática y se forma un carcinoma hepatocelular, a diagnosticarse, más o menos? Yo me atrevería a decir que eso es algo que demora entre 5 y 15 años, más o menos, ¿no? Sin contar que muchas veces cuando ya detectas un fallo, ya tienes años de evolución del cuadro, ¿no? Porque generalmente si es una persona que no se cuida rigurosamente, no es que se hace exámenes de control, cada vez es menos los pacientes que van a una consulta médica sanos y dicen, doctor, quiero un control, ¿ya? No. Generalmente cuando acudes a una consulta es porque ya sientes algo. Y en una enfermedad crónica, generalmente cuando ya sientes algo es porque la enfermedad ya ha avanzado, ¿ya? Y ya te está dando manifestaciones, ¿ya? Entonces, generalmente, a eso agrégale, a lo que me preguntas, agrégale que generalmente cuando detectas el cuadro, ya la persona tiene algún tipo de compromiso, y el cuadro no está en cero, ya está avanzado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, una pregunta. Había leído también que cuando había cirrosis hepática, ¿no? Y hay una complicación también iba a poder conllevar a una encefalopatía, una encefalopatía Encefalopatía. hepática. Ajá.
sí puede llevar como complicación. Sí, y hemos hablado de eso ahorita. ¿Ya? Por eso, Hemos por lo hablado. que decir que no, por las toxinas que se iban a acumular y en sí iba a producir, bueno, había leído con una confusión mental y también una La dificultad para la concentrar. encefalopatía hepática tiene etapas, ¿ya? Lo que ya nos estamos metiendo un poquito más en lo que es clínica, más que en fisiopatología. Pero la encefalopatía hepática tiene etapas, es decir, la primera etapa es la etapa de confusión, la persona está confusa. La segunda etapa es la etapa somnolienta, ¿ya? Es la persona que se queda dormida. Después está estuporoso. El estuporoso es la persona con la que tú estás conversando y de repente se te duerme, ¿ya? Después entra en lo que se llama un coma superficial. El paciente en un coma superficial es el paciente que dormido, por decirlo así, pero responde a estímulos dolorosos, ¿ya? O sea, tú lo llamas, no despierta, le produces estímulos dolorosos, ¿ya? Y despierta y se vuelve a quedar dormido. Y la etapa final, la etapa más grave, el coma profundo, que es el que no te reacciona con nada, ¿no? Esas son las etapas de una encefalopatía hepática. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ahí vamos a llegar hasta el día de hoy con la clase. La próxima clase estaremos viendo lo que son los trastornos pancreáticos y trastornos de las vías biliares. ¿Ok? Bueno, gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Cuídese. Doctor, gracias.